Pues hola a todos, bienvenidos a esta segunda mesa de debate en la que vamos a debatir sobre un tema muy interesante y es ¿quién manda en la ESG? Es una pregunta muy complicada de responder, pero vamos a intentar desentrañar con nuestros invitados que Ismael ya ha presentado, pues si son las agencias de rating, esas que deciden si las compañías están haciendo una buena labor sostenible, si por el contrario son los grandes fondos de inversión, ¿no?, que entran y salen de un valor y así le dan su aprobación a su trayectoria de sostenibilidad, si son los proxies que intervienen en las grandes juntas de accionistas o si por el contrario son los índices que también al permitir que una empresa entre o no, en cierta manera también están bendiciendo su trabajo. Sin más dilación, ya paso a saludar a nuestros invitados. Luisina Berberian, ya te he presentado Ismael. Luisina es directora de Finanzas Sostenibles de la agencia de rating S&P Global y como tal forma parte de un equipo de analistas especializados precisamente, ¿no?, en analizar cuáles son, ¿no?, las fortalezas y las debilidades de las empresas en ESG. Efectivamente, muchas gracias por la invitación. Alberto Andreu Pinillos, presidente de DIRSE, la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad, nacida en 2013 para la promoción, defensa y reconocimiento de la labor de estos profesionales, sin duda imprescindible. Y así es, pues muchas gracias por la invitación. Este año hacemos 10 años. 10 años, qué mejor manera de celebrarlo. Y Severiano Solana, director de Estrategia y Seguimiento de Sostenibilidad de CaixaBank. CaixaBank es una entidad que, bueno, como Sabadell, que lo hemos tenido antes, se sitúa a la cabeza de la banca española en rating de riesgos ESG. Precisamente, CaixaBank ha mejorado su nota en 10 puntos en los últimos 4 años. ¿No es así? Así es. Encantado de estar aquí y gracias por la invitación. Y tenemos también, de manera online, se ha conectado con nosotros Mackenzie Harsh, que es director de Asuntos Legales de Follow This. Follow This es una asociación de activismo inversor centrada en presionar a la industria petrolera para fomentar su descarbonización y entrando en el accionariado de Shell han conseguido que la compañía se haya comprometido a reducir sus emisiones de carbono a la mitad en 2015. Hola Mackenzie, ¿qué tal? Hola a todos, gracias por esta oportunidad. Muy bien, pues sin más dilación vamos a entrar a hablar un poco sobre este tema. Alberto, los críticos dicen que la ESG es solo una manera, ¿no?, de atraer flujos, de ganar dinero de una manera distinta. ¿Significa eso que ganan, o sea, que mandan los grandes fondos? Bueno, la verdad es que tú lo has dicho, ¿no? Hay muchos que mandan, ¿no? Pero yo siempre suelo decir, hay una película de Disney que es Aladdin, que posiblemente la hayáis visto, que está muy bien, donde el genio le dice a Aladdin la regla de oro. Le pregunta, ¿tú sabes cuál es la regla de oro? El otro dice, no, ¿cuál es? Dice, pues la regla de oro es que el que tiene el oro hace las reglas. Y me resulta muy interesante. Esto significa que si nos podemos a tirar del hilo, pues la verdad es que al final, por ejemplo, TCFD está moviendo 118 billones de dólares, lo cual significa que los inversores que están viendo las compañías por TCFD, pues mandan bastante, ¿no?, tirando un poco del hilo. Yo creo que esto es una manera de verlo, pero la verdad es que creo que podemos decir alguna cosa. Por ejemplo, creo que hoy el acrónimo ESG o ASG se ha consolidado por el tirón que han tenido los inversores. Yo creo que si los inversores no se hubieran apropiado de ese concepto, posiblemente seguiríamos dándole vueltas al concepto. Pero creo que hay que echar 70 años atrás para ver un poco de dónde viene el concepto. Y si nos vemos, yo creo que si tiramos allá por los años 50, donde hay la primera manifestación de que hay que poner foco en el cómo se gana el dinero, no solo cuánto dinero se gana, hasta hoy hemos hecho una evolución con 3 pasos. Primero, se ha trabajado mucho por el concepto y ahí hemos evolucionado el concepto de la RSC, la sostenibilidad, el concepto de ESG, que básicamente se mueven en mismos territorios, territorios de gestión de riesgos, territorios de gestión de oportunidades, que es un concepto muy próximo al mundo inversor, riesgo y oportunidades. Luego, sinceramente creo que durante estos años, y lo podemos poner en el 97 se crea GRI. Desde GRI hasta hoy, que este mes se ha aprobado la nueva directiva de la CSRD, lo que hemos visto es que se ha ido produciendo una cierta equiparación entre la información financiera y la no financiera. La información financiera, desde los años 30, que es cuando se produce la crisis del 29, se empieza a auditar las cuentas en España a partir del 85 con el Plan General Contable. Y empieza a producir también la verificación de los estados de información no financiera, que ya va a ser obligatoria en toda Europa a través de la CSRD. Esta equiparación de la información financiera y no financiera tiene un destinatario fundamental, que son los financiadores.
los financiadores y los inversores. Luego también creo que ahí los inversores... O sea, que los financiadores también, ¿no? También Entrando tienen, un poco exacto, con Aladdin estaba ahí, ¿no? Y luego al El final oro. aparece la Net Zero. O sea, cuando Europa se establece su objetivo de ser Net Zero en el 50 y reducir el 55 en el 30, ahí ya aparece todo el flujo, cómo podemos cambiar ese modelo, y eso requiere una enorme financiación. Y ahí surge la taxonomía y ahí aparecen una vez más los inversores. En consecuencia, yo creo que volvemos al entorno del que mueve la actividad, que básicamente son inversores y financiadores. Y como detalle último, muy interesante, BlackRock, que como sabéis, al año mueve como 9,5 billones de dólares de euros al año, su plataforma de gestión de datos también se llama Aladdin. No sé si vieron la película o no, pero me hace mucha gracia que se llame Aladdin. Esa coincidencia. Yo creo que sí, efectivamente, quien mueve y atrae los flujos de capitales es él. Pero no desperdiciemos, yo creo que no hay que desperdiciar el rol que ha hecho la academia a los años, el rol que ha hecho la sociedad, el rol que han hecho las ONGs y, por ejemplo, no olvidemos que todo el debate de paraísos fiscales, quien lo saca a relucir son las ONGs y ya está básicamente la agenda del G20 y la agenda de la OCDE. Severiano, como representante de una gran empresa, a vosotros, ¿quién os impulsa más a avanzar? ¿Es un impulso interno? ¿Son vuestros clientes? ¿Son vuestros inversores? ¿Quién os llama a ir a avanzar en este ámbito? Pues a ver, con total sinceridad, yo creo que el que más impulsa ¿La regulación? la relación o el avance en materia de sostenibilidad es el consejo de la empresa. El consejo de una empresa tiene un valor fundamental en esta idea de si la empresa va a avanzar o no en materia de sostenibilidad, más allá de las influencias que pueden llegar de fuera. Cuando un consejo está comprometido con el proyecto y de alguna manera con la idea de avanzar la empresa en esta materia, empieza a tomar decisiones que son señales claras hacia el resto de miembros de la empresa, hasta el último empleado de esa empresa, empieza a percibir cambios y empieza a percibir que las cosas van en serio. No son elementos de comunicación o un poco más cosméticos, sino que se producen cambios en temas como la estructura de la empresa, en temas como la retribución de los empleados de la empresa, en los retos y objetivos que se fijan internamente cada año por parte de la empresa. Es decir, cuando ese movimiento se ve, la rueda empieza a moverse en esa dirección. Y claramente es el consejo el que tiene que ir tomando ese pulso, ir fijando los plazos en los que quiere que aquello se mueva, porque si no también el desconocimiento de la situación real de la empresa podría llevar a tomar decisiones equivocadas. Pero claramente, ya digo, el empujón y el impulso lo tiene que hacer por ahí. Por poner un ejemplo y muy rápido, te comentaría, y sin ganas de dar ejemplos o de que nadie tome referencias, lo que estamos haciendo en Caixa, el año pasado se decide cambiar el comité de dirección, se incorpora una persona como director de sostenibilidad en el comité de dirección del banco, se crea la dirección, se empiezan a incorporar dentro de los objetivos comerciales elementos de sostenibilidad para todo el equipo del banco, se empieza a incorporar elementos en la retribución de las personas que trabajan. Es decir, ahí es donde, de alguna manera, se ve de verdad que eso va a empujar y donde la gente entiende que esas señales son claras y eso no tiene vuelta para atrás. Y hablando un poco de los agentes externos, quería preguntarte por el papel de los índices. ¿Cómo cambia para una empresa el estar o no en un índice de sostenibilidad? ¿Tenéis la sensación vosotros de CaixaBank que las diferentes empresas, los diferentes índices, de alguna manera se ponen de acuerdo o se miran unos a otros? ¿Existe diferencias entre unos índices y otros? ¿Qué sensación tenéis vosotros? No, me sonreía, pero precisamente quizás por la contraria. Es decir, mira, nosotros aproximadamente todos los años tenemos o recibimos en torno a unos 15 diferentes índices realizados por agencias, realizados por ONGs y realizados incluso por otros bancos que sacan índices en los que intentan evaluar el avance en materia de sostenibilidad. La disparidad y dispersión es enorme. Hasta tal punto de que somos incapaces a veces de entender cuando nos plantean, oye, pero ¿por qué se valora de esta manera? O entras muy en profundidad en la metodología, en los pesos que se dan a cada elemento, etcétera, y a veces, por desgracia, eso tampoco es tan claro y no es tan fácil de saber
cuáles son esos pesos y esa metodología, o es muchas veces difícil de entender por qué un elemento que es tremendamente valorado o ponderado por alguien, por otra organización tiene un valor prácticamente negativo o no es material, ¿vale? Eso hace complicado dar a la sociedad una idea de cómo estás siendo capaz de avanzar, ¿no? Yo creo que por ahí viene también, antes de verano, la Comisión Europea lanzó una consulta planteando esta inquietud, planteando si de alguna manera los índices estaban trabajando de manera homogénea y si tenían que de alguna manera hacer un esfuerzo desde la Comisión Europea lanzando alguna norma o regulación para homogeneizar, establecer estándares y sobre todo dar un tema que yo creo que es muy importante, que es dar transparencia a cómo se construyen estos índices y una idea de que quien lo recoja sepa entender qué es lo que se está midiendo detrás de ese índice claramente. Yo creo que avanzar en eso será fundamental. Y lo que te preguntaba, para vosotros, ¿qué cambia el hecho de estar o no estar en un índice? Es relevante desde el punto de vista de los inversores. Nosotros no dejamos también de tener inversores detrás que miran muchos esos índices, pero es relevante también, como decía antes, de cara a poder demostrar, más allá de lo que tú puedas contar en una memoria o en un informe de gestión, cómo te visualiza un tercero. Y es relevante desde un punto de vista también de mejora. El estar en un índice o no, esto es una especie de, entre comillas, de carrera, en la que tú puedes pensar que estás avanzando mucho y vas a una buena velocidad, pero resulta que cuando viene un tercero y te evalúa comparativamente con tu sector o con otras empresas, oye, puede pensar que no estás avanzando tan rápido porque hay gente que se está moviendo muy rápido en esa carrera. Eso te permite también plantear elementos de mejora, de buenas prácticas, de entender que a lo mejor donde tú pensabas que estabas haciendo mucho, oye, pues se puede hacer algo más porque hay gente que lo está haciendo. Y eso yo creo que es interesante de cara a que avance la sostenibilidad en general en las empresas, ¿no? Alberto, ya hemos hablado de los índices, hemos hablado un poquito también del comité de dirección. Vayamos por los proxies. En España parece que la ESG, ¿no? Los proxies se han centrado más en el papel en la gobernanza. O sea, ¿están dejando un poquito de lado atrás la E o la S? A ver, sí, y yo creo que sí y no, pero ¿por qué se han fijado en la G? Yo creo que la G de la gobernanza es un poco el arco de bóveda de todo y yo creo que es el condicionante de lo que hace la compañía. Al final esto va de cómo se generan los ingresos, ¿no? El otro día tuve la ocasión de entrevistar a Aitor Jáuregui, CEO de BlackRock en España y Portugal, y ponía exactamente esa misma idea, ¿no? La G es el arco de bóveda de prácticamente toda la sostenibilidad. Y si no, echemos la vista atrás y los escándalos, todos los escándalos corporativos han nacido en la G. Luego tiene mucha lógica que de ahí tiramos de la G. Y es verdad también que podemos decir otra cosa, que tanto los proxies como los inversores, hay muchos de ellos que son activistas, pero hay otros que no. Cuando digo que no, lo que quiero decir es que básicamente lo que están es defendiendo el interés fiduciario que ponen ellos, sus clientes. En consecuencia, es normal que tiren por la G. ¿Por qué se ha apostado mucho por la E? Porque las métricas son sencillas de medir. Quiero decir, no son sencillas de medir, pero son más objetivables. Sí, la huella de carbono es más fácil de medir que... Es más objetivable. Y además el impacto ambiental es mucho más objetivable. Y además, precisamente por eso, la taxonomía se ha fijado, ha empezado con la parte ambiental. Y no ha pasado lo mismo con la S. La taxonomía social está razonablemente parada, no solamente por un problema competencial, sino porque las métricas de medición de impacto son bastante más complicadas. De hecho, si te pones a mirar todos los fondos de inversión y todos los fondos de impacto, solo el 2% son fondos de impacto. El 98% tienen que ver más con la E. En consecuencia, yo sí que creo, y por ejemplo también TCFD no se ha centrado en la S, TCFD se ha fijado básicamente en el riesgo climático. Yo creo que es esa dificultad. ¿El paso siguiente cuál será? Yo sinceramente creo que el paso siguiente va a venir por la S. Ese 2% va a ir subiendo y yo creo que ahí irá subiendo en tanto en cuanto las métricas de medición vayan consolidándose. Y creo que será un acelerador muy grande si la taxonomía social de la Unión Europea avanza un poco hacia adelante. Pero efectivamente, los proxies han puesto mucho foco en la G,
porque de ahí vinieron todos los escándalos y están poniendo mucho foco en la E porque es en este momento lo que es más objetivable. Lo otro se nos queda un poquito más lejos. Luisina, vamos a pasar a hablar un poquito de las agencias de rating. Ya todos sabemos aquí, ¿no?, el papel que tienen las agencias de rating en la medición, ¿no?, de los riesgos soberanos o de una compañía y el papel que tienen en los mercados financieros. ¿Tienen ese mismo papel a la hora de evaluar la ESG? ¿Tienen tanta importancia? Pues creo que es importante primero empezar por, estamos hablando mucho de influencia, ¿no?, de quién manda y cosas así, como el rol que tenemos las agencias de crédito, digamos, por lo menos hablando desde nuestra perspectiva, o sea, no es influir. Influir muchas veces también significa ir de la mano y recomendar, y es algo pues que nosotros no podemos hacer. Lo que nosotros hacemos es pues, evaluar con metodologías rigurosas, con decisiones que se toman en comité, ya sea la calidad crediticia para los equipos de crédito y desde el equipo de finanzas sostenibles, que es el cual participo yo, pues las credenciales ESG de un emisor, de una compañía, de un banco o de determinadas transacciones, ¿no? Entonces, pues el rol es dar una opinión independiente y particularmente lo que nosotros ofrecemos pues son productos que son siempre solicitados por los clientes, o sea, no trabajamos con solamente información pública y opinión que no es solicitada, sino que sí trabajamos en relación muy cercana con los clientes porque se tienen que comprometer a tener una conversación muy fluida con nosotros. Son productos que son muy interactivos también y pues eso también lleva a que, digamos, vemos ese rol que tenemos, ¿no?, de pues, dar una opinión objetiva e independiente sobre cuál es, digamos, la posición de una empresa dentro de su sector. Luego también quería comentar que lo que nosotros hacemos, también sea la calidad crediticia como análisis ESG, pues son uno de los muchos recursos que los inversores o los participantes del mercado tienen que pueden incorporar en su proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces eso es como que añadimos eso como herramienta. Muchas veces lo que vemos es que es el mercado en sí el que viene a una agencia pues para proveer, digamos, de fiabilidad, por ejemplo, de lo que están tratando de cumplir, de llegar, por ejemplo, ya sea una estrategia de sostenibilidad, digamos, un plan de descarbonización, un marco de inversión, ¿no? Entonces, pues están buscando, por ejemplo, esa opinión independiente, pues que certifique o, digamos, dé una opinión de si sus actividades, sus operaciones están, por ejemplo, alineadas en determinados principios. Por ejemplo, si miramos un marco de financiación, si están tratando de pues, financiar o han identificado proyectos verdes o, por ejemplo, sociales o sostenibles, pues nosotros podemos decir, desde nuestra opinión, si están alineados o no con esos principios que, por ejemplo, en el caso de ICMA, que se utilizan internacionalmente y que están muy bien asentados, ¿no? Sí. ¿Y cómo se hace en una agencia de rating como la vuestra? ¿Cómo se toman esas decisiones de ESG? ¿Cómo se le asigna ese rating? Pues el proceso es muy parecido al proceso de la calidad crediticia. O sea, nosotros al final mi equipo está, digamos, posicionado en la misma división que los equipos de calidad crediticia, los que hacen los ratings. Entonces, pues lo que hemos hecho es, definiendo nuestros procesos, hemos hecho que sean lo más parecido posible a los de ratings. Entonces, como comentaba antes, hay una transparencia en la metodología que también te dice pues, cuánto valor le damos a los diferentes factores que tenemos en la metodología dependiendo del sector en la cual la empresa está siendo posicionada. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, esos factores? Bueno, los factores se aplican para todas las entidades, pero tienen diferente peso. Entonces, por ejemplo, en el ámbito ambiental va a ser Greenhouse Gas Emissions, GHG, o digamos, polución y residuos. Después está el uso del agua y el uso de la tierra y el impacto en la biodiversidad. Entonces, dependiendo, por ejemplo, del sector en que la entidad esté presente, va a tener más o menos peso y, digamos, impacto en alguno de esos factores más que en otros. Y también, además, siempre reportamos y somos transparentes en cuáles son las métricas principales que estaríamos buscando analizar y, digamos, revisar cuando estamos mirando una entidad específica, ¿no? Entonces, todo eso como que ya está ahí en el mercado.
digamos. Lo que hacemos es muy parecido, como comentaba, o sea, vamos a revisar toda esta documentación, vamos a tener interacción con el cliente, las decisiones se toman siempre en comité que se conforma de analistas senior con, digamos, presencia global para asegurarnos siempre que hay consistencia en las decisiones que tomamos y básicamente la idea es ser lo más transparente posible, flaguear desde el principio cuáles son las limitaciones o preocupaciones mayores que vemos que se van a discutir en comité y pues que el cliente tenga visibilidad de lo que va a pasar durante todo el proceso en sí. Digamos, ha funcionado muy bien y sigue funcionando muy bien en la calidad crediticia y pues nosotros queremos replicar lo mismo por ese mismo motivo, ¿no? Y pues luego también me preguntabas o querías preguntarme sobre temas de innovación, ¿no? Como qué está pasando pues en agencias como nosotras, ¿no? Pues, como comentaba también Alberto, yo creo que hay muchos estándares que ya están muy desarrollados, como SASB, como GRI, pero también hay otros que son relativamente más nuevos o que se siguen avanzando, como TCFD, por ejemplo, o la taxonomía. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es incorporarlos en nuestros análisis y hasta tratamos como de adaptar nuestros servicios que ofrecemos para que los incluyan. Por ejemplo, si tenemos una opinión sobre si los activos de una entidad específica pues están alineados a la taxonomía europea. Entonces, pues tratamos de innovar y estar muy encima de las últimas, digamos, desarrollos del mercado. Por ejemplo, para nosotros es muy interesante, y para dar un ejemplo muy breve, entender como una buena práctica y poder ver esas entidades pues, que ya se están adelantando a los requerimientos de regulación y, por ejemplo, ya reportan bajo la taxonomía europea el alineamiento de sus activos, más allá que hoy en día solo es necesario pues, reportar la elegibilidad desde el principio de este año. Pero son cosas pues, que matizan cuáles entidades están ya más avanzadas en su preparación, digamos, que otras. Entonces, pues, muchísimas gracias. Ya. Y ahora ya doy paso a Mackenzie. Hola, ¿qué tal? Lo primero que quería preguntarle es que nos explicara un poquito cómo funciona Follow Us, porque yo no sé si todo el mundo aquí va a ser consciente cómo funciona. Bueno, gracias. Pues somos una organización de accionistas. Un momentico. Yo puedo oír mi voz, pues voy a mutar mi computador. Perfecto. Somos una organización de accionistas de grandes empresas petroleras. Redactamos y presentamos resoluciones de accionistas solicitando a estas empresas que adopten una estrategia para reducir sus emisiones de manera congruente con el Acuerdo de París. Desde que comenzamos en 2016, con el apoyo creciente de los inversores, muchas de estas empresas están comenzando a adaptar los cambios necesarios. Por ejemplo, asumiendo la responsabilidad de las emisiones de los productos que vendan. Gracias. Precisamente este año, ¿no? Uno de los hitos que ha habido este año en el ASG es que a partir de agosto se pregunta a los inversores minoristas por sus preferencias de sostenibilidad. ¿Crees que esto es una oleada de poder real para el inversor pequeño o en realidad decidir si en tu fondo de inversiones ESG o no va a cambiar poco las cosas? Gracias. Esto se refiere al MiFID. Me parece muy bien hablar sobre esto. En general, yo creo que sin duda permitirá una nueva ola de pequeños inversores que abogan por cuestiones de ESG, lo que ayudará a aumentar el apoyo del sistema financiero a una economía más sostenible. Por otro lado, debemos plantearnos la cuestión de cuántos de estos pequeños inversores realmente indicarán sus preferencias y en qué medida les quita la responsabilidad a los propios asesores. Los administradores de activos tienen una gran influencia y también deben adoptar un papel de administración en términos de abogar e influir en una mayor sostenibilidad. También yo pienso que es relevante mencionar el cambio de política de BlackRock para permitiría que los clientes voten sus propias acciones en las juntas generales de las empresas en 2023.
Yo creo que esta última política es compleja. Por un lado, sin duda, podría permitir una nueva ola de acción a favor de ESG por parte de los inversores más pequeños, muchos de los cuales podrían ser un poco más progresistas en asuntos ESG que los administradores de activos más grandes. Pero, por otro lado, elimina la responsabilidad de BlackRock de actuar sobre el ESG. Si votan los clientes sobre estas cuestiones, ¿puede BlackRock decir que no es nuestra decisión? Es importante saber que su nueva política solo se aplicaría a aproximadamente un tercio de los activos que administran. Yo creo que estos grandes gestores de activos tenían una responsabilidad a proteger la economía mundial y el valor de largo plazo de las empresas en sus carteras. Entonces, el activismo inversor del estilo de Follow Us es muchísimo más, Follow This, perdón, es muchísimo más útil que un test de idoneidad que le presente un asesor a un inversor en un momento dado. Quien quiera realmente involucrarse como inversor tiene que seguir iniciativas como esta. Gracias. Bueno, en general, yo creo que hay más formas en las que los inversores pueden influir en asuntos ESG más allá de nuestro enfoque de presentar resoluciones y hacer que los inversores voten sobre ellas. Se puede abogar de manera más general por cambios en las políticas, así como en el discurso público. También pueden adoptar un enfoque de compromiso más suave para dialogar con la empresa y llegar a un acuerdo para realizar los cambios necesarios. Además, los inversores activos tienen la libertad de desinvertir en las empresas problemáticas de su cartera. Yo pienso que hay ventajas y desventajas en esto. Puede enviar una señal clara a la empresa de que el inversor ya no apoya sus prácticas. Pero, por otro lado, a menos que se promueva colectivamente entre los inversores, esto hace poco por cambiar la realidad financiera de la empresa. Dicho todo esto, yo creo que el mecanismo utilizado por Follow This permite una influencia real de las empresas por parte de los inversores con resultados legalmente relevantes. Debemos recordar que las empresas son propiedad de sus inversores y que existen derechos de control correspondientes por los cuales los inversores pueden mitigar cualquier externalidad negativa que pueden generar sus empresas participadas. Y estos derechos existen por una razón. En cuanto a la prueba de idoneidad, yo creo que con la armonización de definiciones en la MiFID aportará mucha claridad y exigirá a los inversores que se posicionen en ESG y orienten sus inversiones hacia fines sostenibles. Yo creo que esto contribuirá en gran medida a lograr los objetivos de ESG. Muy bien, muchas gracias, Mackenzie. Severiano, ¿los ahorradores y los pequeños inversores tendrán algún día la capacidad de influir más allá de la Junta General de Accionistas? ¿Cómo lo veis vosotros? Sin duda, a ver, yo creo que la normativa, el reglamento de divulgación que se está implantando ahora mismo en materia de finanzas sostenibles, precisamente va en ese camino, va en el camino de dar mucha más voz a la decisión de los inversores cuando van a comprar un fondo, un plan de pensiones, etcétera, donde van a tener una cantidad de información mucho más amplia del tipo de inversiones que va a realizar ese fondo o ese plan de pensiones, que va a tener una supervisión, además, por los reguladores en materia de inversión para que eso que se está diciendo se cumpla. Y que periódicamente van además recibir información también de incidencias adversas, información trimestral de evolución de esas inversiones. Es decir, va a haber una cantidad de información enorme para que un inversor
sea capaz ahora mismo de tomar una decisión en materia de su preferencia sobre sostenibilidad, no solamente sobre elementos financieros. Ahí lo único, también cabe la pregunta de plantearnos o la cuestión de que vamos a tener mucha más información, por tanto, eso nos va a dar un derecho a todos los inversores mayor, pero también es una obligación. Es decir, ahora se pone en manos de los inversores tomar una decisión en la que en un momento dado a lo mejor tienes que contrabalancear elementos de rentabilidad contra elementos de sostenibilidad, y la decisión la tienes que tomar tú como inversor que estás decidiendo en ese momento, y tendremos que ver cómo va evolucionando esto, pero evidentemente por parte de lo que son elementos de información para tomar una decisión activa, claramente la nueva normativa lo va a aportar, seguro. Alberto, hablemos un poquito de los reguladores. En Europa parece que hay más implicación, ¿no?, con las finanzas sostenibles que en los Estados Unidos, pero también, lo sabemos, la Unión Europea es fragmentación. ¿Es esta fragmentación les resta poder de cara a aplicar su influencia? Bueno, yo creo que la fragmentación básicamente a quien afecta y muy negativamente es a la competitividad de las compañías. Yo creo que eso es evidente, ¿no? En el caso español, si nos bajamos, vemos, por ejemplo, que regulaciones europeas, por ejemplo, en plástico, luego se transponen en España y luego se traducen en las comunidades autónomas con diferentes exigencias, incluso hasta diferentes, lo cual significa que el caso del mercado doméstico se te queda muy fragmentado. O sea, la fragmentación básicamente a quien perjudica es a la competitividad y perjudica muchísimo a las compañías. Pero fíjate, datos respecto a la regulación. En Europa, en el año 11 solamente había en torno a entre 10 y 15 iniciativas en el mundo ESG. En el año 21 ha habido hasta 520 iniciativas regulatorias. Hemos pasado de 10-15 a 520 solamente en 10 años. ¿Esto es mucha fragmentación? Yo creo que esto es mucha carga regulatoria en cualquier caso, ¿vale? Pero además, claro, las empresas que trabajan en diferentes sectores o en diferentes ámbitos geográficos se enfrentan a otra fragmentación. Están las normas europeas, están ahora mismo lo que está sacando la SEC norteamericana. Hay diferencias respecto, por ejemplo, de la materialidad, doble materialidad o materialidad simple, respecto al alcance 3 o no al alcance 3, y eso a las compañías que operan en un teatro global les complica muchísimo. Todavía aparece mucho más la complicación cuando dices, bueno, tengo que generar reportes para diferentes iniciativas globales. TCFD es una, tengo que ver qué estoy haciendo con SASB, tengo que ver qué hacemos con otro tipo de cosas. Dicho todo lo dicho, al final una compañía tiene que tener una serie de información y tiene que ser capaz de ponerla a disposición de todo aquel que la quiera mirar con diferentes formatos. Lo cual, esa fragmentación al que le complica la vida es al gestor de la cosa, como seguro que habéis visto vosotros, ¿no? Lo cual es complicado. Y al final, todo esto, yo creo que el gran riesgo está en cuánto se resta de competitividad, en este caso a la empresa europea. O sea, la empresa europea tiene que competir contra la empresa norteamericana y tiene que competir contra la empresa china y contra la empresa india, que de alguna forma tienen unos estándares distintos, por decirlo de alguna forma suave, ¿no? O más bajos. O más bajos, o ni estándares. Claro, aquí la única posibilidad de alguna forma es cómo iremos avanzando en ese mecanismo de ajuste en frontera, ese hipotético arancel de carbono, llamado así, que tiene que estar entrando en funcionamiento ya. Porque si no, al final, la empresa europea es uno de los riesgos que te pone encima de la mesa. Me estás obligando a competir en un entorno global con una mano atada en la espalda o con las dos manos atadas en la espalda. Y yo creo que esto es un elemento que básicamente lo que resta competitividad es a las compañías y a que complica muchísimo la vida es al gestor. Severiano, ¿y qué pasa con vuestra figura, la del DIRSE? ¿En qué medida marca lo que pasa en la ESG? Pues vamos a ver, yo creo que el profesional de sostenibilidad lleva, hace mucho tiempo, éramos como salmones, ¿no?, que íbamos contra corriente. Ahora, como ha cambiado la corriente, ahora vamos corriente abajo. Este es un poco el juego, ¿no? Yo hace tiempo escribí un artículo que era de salmones a delfines, ¿no? Antes íbamos arriba y ahora tenemos que ir a favor de corriente. Yo creo que esto es importante. Claro, aquí hay un cambio importantísimo y especialmente es un cambio importantísimo que tiene que afectar con la capacitación, ¿no? Nos estamos viendo que hay un movimiento donde muchos responsables de sostenibilidad que venían de ámbitos bien reputacionales, bien sociales, bien de gobernanza, están viendo como
todo aquello que tiene que ver con la financiación, todo aquello que tiene que ver con finanzas y todo aquello que tiene que ver con el mundo ambiental estaba fuera de su órbita. Ese es el catch-up que hay que hacer ahora. Yo sinceramente creo que es una figura muy importante y desde el punto de vista de gobernanza lo que tenemos que ver es que para implantar la sostenibilidad de la compañía, y antes lo decía Severiano, es un triángulo. Está por una parte el Consejo de Administración, que tiene una responsabilidad indelegable en función de la Ley de Sociedades de Capital, está el Comité Ejecutivo y está el responsable de sostenibilidad, que tiene un doble rol, un rol vertical para hacer todo aquello que es de la función, pero sobre todo un rol transversal de ver cómo impacta en el resto de las direcciones funcionales. Y, por ejemplo, al hilo de la capacitación, con Caixa y DIRSE hemos hecho ahora mismo un toolkit que espero que presentemos en los próximos 2 meses, en breve, sobre cómo implantar un programa de financiación sostenible dentro de las compañías. Y es una guía que le vamos a dar a los responsables de sostenibilidad para que interactúen con los directores financieros. Es un proyecto que hemos hecho con la Caixa y con DIRSE y con Valora, que he visto por ahí a Senen, y creo que esa es una de las vías. Tenemos muchos más que lanzaremos a lo largo del ejercicio. Severiano, ¿y cuál es el perfil más profesional más adecuado para gestionar la sostenibilidad? Yo creo que para gestionarla en cualquier sector, lo primero que hay que conocer muy bien la realidad del sector y de la actividad de la empresa. Yo te diría que fórmulas magistrales como tales no las veo, es decir, podemos aplicar temas de gobernanza, como hemos dicho antes, que sí pueden ser un poco más universales, pero realmente luego lo que es el día a día de cómo vas a ir implementando todo este tipo de medidas en la empresa y cómo puedes actuar dentro de ese sector en concreto, tiene que ser aplicado a través de un amplio conocimiento, ya digo, de la situación real de la empresa, no fijar metas imposibles o que lleven a que la gente baje los brazos, porque de alguna manera eso no se va a conseguir. Yo creo que hay que conseguir lo que se suele llamar los quick wins, es decir, de intentar que vayas a través de un camino de pequeños éxitos, pero avanzando por parte de toda la organización, avanzando todas las partes de la organización. No se te puede quedar partes descolgadas en las que unos son cabeza de lanza, pero hay gente que no ha entrado. Tiene que entrar toda la organización. Y luego tienes que saber en qué sector te mueves y con qué elementos normativos y sectoriales vas a trabajar. Y eso, ya digo, parte de un conocimiento muy amplio, tanto de la empresa como del sector donde se quieren implantar esas medidas. Ahora quería lanzaros una pregunta para todos, porque en la anterior mesa se ha hablado del ejemplo de las nucleares, del gas, ¿no? Cómo se han reincorporado a la taxonomía, y a mí me parece un ejemplo de ejercicio de poder dentro de la ESG, ¿no? Está claro que no ha sido un solo actor el que ha intervenido, ha sido por un lado Francia y Alemania, pero también la propia industria. ¿Es un ejemplo de quién manda en la ESG? ¿Qué opináis? ¿Alguno se anima a intervenir? Empiezo yo. ¿Quién manda? En la aparición del gas y de la nuclear en la taxonomía de la Unión Europea, que ha sido justo en el mes de marzo del 22, yo creo que quien ha mandado ha sido Putin, dicho en términos brutos, ¿no? O sea, la realidad de la situación. Pero es verdad también que no hay que mirar más que echar una mirada a la COP20, a todas las COPs, como ver como en los side events, básicamente hay más representantes de la industria, especialmente de la energía, que del resto, ¿no? Bueno, yo creo que en este tema se ha impuesto una cierta realidad de la situación de indisponibilidad de energía que puede haber como consecuencia de la invasión de Ucrania. Es un poco lo que veo. Pero efectivamente, sí hay un dato y creo que es importante, ¿no? Ahora mismo hay un debate muy serio en Estados Unidos donde hay un cierto cuestionamiento hacia el movimiento ESG. Y empieza especialmente en aquellos estados que son más dependientes del petróleo, y especialmente empieza en Texas. ¿Por qué? Porque si de alguna forma hay una tendencia a invertir en fondos que no estén vinculados a los combustibles fósiles, algunos en Texas están pensando, oye, es que eso va a afectar a mis futuras pensiones que están indexadas a fondos que están invirtiendo en petroleras. Luego hay un movimiento que yo creo que es importante, y esto es algo que tendremos que ver. O sea, ¿cómo hacemos esa transición para que todo aquel que está vinculado a sus pensiones futuras a fondos fósiles? Yo creo que esto es importante, pero en el fondo creo que volvemos otra vez a la DIN, y en el caso yo creo que básicamente el movimiento desestabilizador ha sido Putin. ¿Alguien más anima
hacer alguna aportación? No, la verdad que coincido en el sentido de que hay un contexto local muy importante de asegurar el suministro, que pues es esencial en las discusiones, pero bueno, es verdad que al final el grupo de expertos fue el que propuso excluir estas tecnologías y luego el Parlamento las aprobó, entonces al final pues la toma de decisiones ha medio pasado por ahí, creo yo. El mercado en general, desde mi punto de vista, es como el primero que al final elige excluir determinadas cosas o incluir otras, más allá, y muchas veces mucho antes que la regulación. Pero bueno, al final esa decisión se tomó por el Parlamento. Y Decisión política. Pues. Bueno, más allá, por dar una pincelada, más allá de la decisión en sí, que puede tener... Preferiblemente yo creo que siempre sería mejor tomar decisiones basadas en elementos científicos. Creo que es donde hay menos elementos de discusión o ámbitos de grises. Si algo se toma desde el punto de vista científico, permite que todo el mundo esté o no de acuerdo, pero tenga un elemento claro. La cuestión es que yo creo que la normativa favorece la transparencia, es decir, que al final seamos capaces, por ejemplo, a nivel de Europa, de habernos dado un elemento de taxonomía basado en elementos científicos, en umbrales de emisiones para las actividades, etcétera, lo que nos permite es hablar a todos con el mismo lenguaje. Y eso, que lo podemos pensar que es bueno, pues no aporta tanto, aporta enormemente cuando estamos hablando de países con estructuras energéticas muy diferentes y con economías muy diferentes en sus niveles de desarrollo, en dependencias energéticas, etcétera. El ser capaces de haber construido una taxonomía, por tanto un lenguaje igual para todos los países del área de la Comisión Europea, yo creo que es un avance enorme y bueno, ya veremos cómo va matizándose, sectores o demás, pero tener ese ámbito común yo creo que es muy importante, muy importante. Teníamos muchísimas más preguntas, pero nos estamos quedando sin tiempo. Voy a lanzaros una última pregunta también para todos. Habéis hablado de transparencia. ¿La ESG pasaría el filtro de la ESG? Es una pregunta que lanzo así para terminar este debate antes de pasarle la pelota al público. ¿Qué opináis? ¿Creéis que la ESG se ejerce con transparencia y pasando los filtros? Dale tú. ¿Yo? Venga, pues, yo creo que sí. Pero para eso, lo que comentaba antes, cuanta más normalización por parte de los reguladores en establecer unas normas claras, unos ámbitos de comunicación y de transparencia por parte de las empresas comunes, con unos estándares regulados, etcétera, yo creo que será mucho mejor, porque eso favorecerá que bueno, seamos transparentes en la forma de comunicar cómo vamos, y eso permitirá que los inversores puedan tomar decisiones pues, basadas en elementos comparables. Si eso no se produce, pues será un poco lío, ¿no? Yo creo que la normalización tiene que venir ahí mucho de la regulación y cuanto más se avance en regulación y en normativa en ese cambio, en ese camino será muy, muy positivo para poder dar una imagen de transparencia al mercado. Yo creo que hay una asignatura pendiente. Yo creo que sí, pero tiene todavía que mejorar como los niños en el cole, ¿no? Yo creo que la gran asignatura pendiente es pasar también a evaluar el performance y no solo el disclosure. Yo creo que eso es un elemento importante, porque ahora mismo es verdad que se siguen una serie de análisis donde vas viendo una serie de criterios, pero yo creo que el próximo paso va a ver cómo estás mejorando tu performance respecto de ejercicios anteriores. Y a mí me parece que esa es una línea de mejora muy importante. Pues muy bien. Con esta intervención final quería pasar la pelota al público. No sé si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los intervinientes. Sí, por favor. Vale, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para toda la mesa. Es, si eres una pequeña pyme, ¿qué es lo primero que tendrías que hacer en el mundo de la sostenibilidad si no has hecho nada todavía? Pregunta compleja, Pues sin duda. Tiro yo, fíjate, yo creo que si yo estuviera en esa situación, lo primero que me haría es un pequeño cuadro de mando. Empezaría por el cuadro de mando. O sea, tú normalmente lo que tienes es, oye, yo tengo una serie de indicadores financieros que sigo, ventas o lo que quieras, tus gastos, y luego tienes que ver de alguna forma otros indicadores financieros que en el caso de la pyme le ayuden a obtener una cierta financiación. Yo creo que la clave va con indicador, con cuadro de mando que te ayuda a obtener una cierta financiación. Yo creo que en los próximos años, y no va a ser mucho,
siempre que hablamos aquí del TSG nos pensamos en grandes inversores, pero hay que pensar en financiadores y hay que pensar en financiación de deuda a corto y de al final de casi, si me apuras, de descuento comercial. Eso lo vamos a ir viendo progresivamente. Yo pondría foco en la gestión de aquellos indicadores que me permitan acceder, por ejemplo, a un descuento comercial con un precio más barato. Lo tenemos los particulares en nuestras hipotecas. Cuando compramos casas y tienen certificado energético, pues yo creo que con las pymes haría exactamente lo mismo. Aquello que me permite acceder a financiación. Volvemos otra vez a Aladín. Si me permitís, yo, por puntualizar, estoy convencido que esa pequeña pyme hace cosas en materia de sostenibilidad ya y a lo mejor tampoco lo sabe o no se lo ha planteado desde ese enfoque. Estoy seguro que Recicla hace gestión de residuos, ya está metido en materia de temas sociales, ya muchas veces el planteamiento de ver esto no deberíamos verlo como una montaña, sino como decía antes, a lo mejor como la idea de ir ganando pequeñas etapas, sí, pequeños pasos que vayan en la dirección y en ese camino acabas, entre comillas, teniendo el cartel de sostenible, pero seguramente que ya está haciendo esa pequeña pyme cosas en esa materia. Contar lo que hay, dar pequeños avances que no son grandes saltos, porque a veces cuando vemos un problema tan grande, el problema es verlo como eso, como un gran problema, sino ir avanzando en materias en las que muy probablemente ya está trabajando ahora mismo. Y con pequeños avances conseguirá estar en ese ámbito donde querría estar siendo un poco referente en materia de sostenibilidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Por ahí? Yo quería preguntar cuál es la diferencia entre SASB y GRI y cuál sería el marco de referencia para Europa. No sé si es que está dividido un poco entre Estados Unidos y Europa o es de aplicación para todos igual o cómo está evolucionando este aspecto. Gracias. ¿Quién quiere responder? Son dos estándares de información no financiera. Te diría que no hay una enorme diferencia. Básicamente es donde incorporas los impactos en los diferentes capítulos de la información. Uno te pide que lo agrupes de una determinada manera, otro te lo está pidiendo de una manera diferente, que des ese disclosure o esa información no financiera. Pero, sinceramente, para una empresa que ya esté reportando en cualquiera de ellos, la adaptación a SASB o a GRI es relativamente sencillo. Lleva un trabajo, pero pequeño, muy pequeño. Es más cómo lo aportas. Hay fondos que lo que te piden es que lo des de esa manera porque ellos luego agrupan las inversiones en todas sus empresas y quieren tener ese formato porque suman celdas y les es más sencillo si ya lo estás dando de esa manera, en ese formato. Fíjate, uno de los consejos que se suele dar a las compañías básicamente es que presenten la información en un Excel con todos los diferentes formatos de lo que te vayan a pedir, de tal forma que alguien se la descargue y ya, como tú dices, agrupe celdas. Uno nace más en Europa, el otro nace más en Estados Unidos. Y luego al final el CEO de GRI, que falleció, Ernest Steringen, decía una cosa, no hablaba de ecosistemas de reporte, hablaba de ecosistemas de reporte. Cada uno quería vender su libro como umbral. Prácticamente es lo que dice Saren, estando un poco en la misma línea. María, si me permites. Yo tengo una pregunta para Mackenzie, que me parece que lo tenemos, sí, todavía lo tenemos en enlace. Mackenzie, en Follow This habéis dado pasos concretos en Shell, pero te quería preguntar cómo veis el panorama pues, de empresas similares, por ejemplo, aquí en España, ¿no? ¿Qué pueden hacer organizaciones como la vuestra en cotizadas españolas, como, pues, por citar alguna con nombre y apellidos, como Repsol, por ejemplo? Bueno, gracias. Voy a repetir la pregunta para ser cierto que yo he entendido. Estás preguntándome cómo podemos hacer poner resoluciones a otras empresas como Repsol, ¿sí? Eso es. Perfecto. Hay pocas cosas a saber sobre esto. Uno está que las reglas para hacer una resolución en diferentes países son diferentes. Por ejemplo, en los estados solo necesitan casi 2.000 euros para hacer una resolución. En el UK necesitan casi 100.000, pero en otros países como en España, en Francia, necesitan
no está una fixed amount, pero es un porcentaje de todos los acciones en la empresa. Como en Francia necesitamos un mitad de un porcentaje, one half of 1% para hacer una resolución, y en casos, cuando hacemos una resolución total, este significa casi 1 billion euros. Pues la primera cosa es para pensar con estas reglas necesita una consorcio, un grupo de inversores institucional para hacer este aumento. ¿Me entiendes bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Pues después de podemos preguntar cualquier cosa de la empresa. En otros países, como en los estados, hay muchas reglas con que la empresa puede preguntar a los reguladores de la SEC para excluir nuestra resolución. Pero en países cuando necesitan muchas más acciones para hacer la resolución, la empresa no tiene la misma opción. Pero también en el caso de Total, la empresa has decided para excluir nuestra resolución, ¿cómo se dice? Unilateralmente. Sí, claro. Pues sí, está posible en España, y yo pienso que está muy importante. En el caso de Repsol, yo pienso que esta empresa está más progresista. Ellos han tomado responsabilidad por las emisiones y ellos han hecho una estrategia para bajar las emisiones absolutas, no la intensidad como otras empresas, pero ellos han cometido para bajar todas las emisiones por 2030, y yo pienso que esta es la cosa más importante en este momento. Para decir que van a ser net zero por 2050, by 2050, está importante, pero muchas empresas están usando por una distracción que las cosas importantes, y van a ser las emisiones a bajar en este decade, antes que 2030. ¿Está bien? ¿Me entiendes? Perfectamente. Muchas gracias, Mackenzie. Muchas gracias. Aprovechamos si hay alguna pregunta más, porque si no se nos queda frío el café. ¿Hay alguna más? Sí. Buenos días. Decías, Alberto, que es como Aladino, quien tiene el dinero tiene el poder, ¿no? Que es cierto. Pero otro día estaba en un evento puro de banca sobre gestión de riesgos, y en todos los paneles era interesante porque la banca, los gestores de riesgos en banca, se preguntaban, surgía siempre la duda de cómo hacer esto, los marcos eran inestables, no tienen la capacidad, y por qué iban a asumir esa responsabilidad. O sea, no sé si estamos poniendo demasiada responsabilidad en las entidades financieras. ¿Qué pensáis? ¿Estamos poniendo demasiada responsabilidad en las entidades financieras y están preparadas para asumir esa responsabilidad o no? Yo creo que esta está para ti, pero yo creo que es para ti. Pero empiezo yo, si quieres. Antes te he pasado yo el balón al hueco, ahora me lo pasas tú a mí. A ver, yo creo que la banca es un gran facilitador, es el gestor o es el actor central en el modelo de sistema de pagos y en el modelo de financiación. Luego está en el centro de la solución. Y puede estar en el centro de la solución o en el centro del problema, pero yo creo que en este caso está en el centro de la solución. Yo creo que es interesante cogerse todos los objetivos de descarbonización que han fijado los bancos de cara a qué tipo de sectores van a financiar y con qué indicadores lo están haciendo. Prácticamente lo han hecho todos los bancos. Lo tiene BBVA, lo tiene Santander, yo creo que vosotros también Caixa tenéis, lo tiene Sabadell, y yo creo que en consecuencia son el gran acelerador. Y yo creo que en este caso están dando un paso adelante. La alianza de Glasgow, yo creo que es importante, solamente se han salido 2 bancos, creo recordar, y prácticamente están todos ahí.
si no estuviera la banca, yo creo que no se podría descarbonizar. Esta es el gran acelerador. Yo he trabajado muchos años en banca, entonces pues le tengo cierto cariño, a pesar de que algunos dicen que la banca es mala, ¿no? He trabajado en sectores de mala reputación, siempre he estado en telefonía, he estado en banca y he estado en petróleo, en los que están por abajo. Entonces hay que defender esos sectores también. Si no hubiera banca, no habría descarbonización. No sé si estás de acuerdo. Sí, a ver, yo creo que el papel de la banca es... Disculpa que no te veo bien, pero... El papel de la banca es fundamental de cara, debido a ese papel de distribución de capitales en diferentes sectores, ¿no? En cuáles invertimos, en cuáles no, etcétera, ¿no? Allí hemos tomado el apoyo de buscar esa idea de descarbonización. El acuerdo del Net Zero Banking Alliance es un acuerdo voluntario, un acuerdo en el que nos hemos incorporado los bancos sin tener un regulador detrás. Es un acuerdo promovido por Naciones Unidas y que nos ha llevado a que ahora, en este mes de octubre, hemos comunicado los bancos fundadores todos cuáles son las sendas de descarbonización para diversos sectores. Podríamos pensar, nos hubiera gustado a todos un cierto apoyo más por parte de los reguladores en algún momento. Yo creo que sí, y lo importante yo creo que es que podamos ir acompasando esos dos esfuerzos, es decir, los bancos vamos a ir financiando actividades cada vez que vayan más en la línea de ir descarbonizándose o favoreciendo un proceso de cambio de modelo energético como es la parte de renovables, etcétera, pero también los reguladores o los gobiernos tienen que ir apoyando ese movimiento desde el punto de vista, por ejemplo, de favorecer la implantación de renovables, de energías renovables dentro de las economías de los países, en la gestión, por ponerte un caso, facilitar enormemente la gestión de una licencia para establecer un parque que genere energía renovable, ¿no? Y a veces, y no es por criticar a ninguna administración, pero sí encontramos que podemos ir un poco desacompasados, ¿no?